Ahí está. Bien, voy a poner en presentación. Bueno, lo que vamos a... Bueno, primero, para el que no me conoce, mi nombre es Alberto. Soy parte del equipo de ISP Brain, mayormente en lo que es desarrollo, pero estoy un poco en varias áreas. Lo que vamos a ver hoy es justamente una funcionalidad nueva que le llamamos sucursales y terceros, que básicamente tiene como objetivo mejorar lo que es la gestión y la seguridad del sistema, como podemos decir a grandes rasgos. Pero si queremos por ahí detallar más cuáles son los objetivos puntuales de esta funcionalidad, podemos decir que va a permitir segmentar el sistema para que cada sucursal, representante, socio o tercero, pueda solo ver información que incumbe a dicha persona o grupo de personas. O sea, básicamente poder manejar el ocultamiento de información entre usuarios del sistema. Por otro lado, también esta funcionalidad en combinación a permisos permite mejorar la seguridad de la información dentro de ISP Brain. O sea, justamente lo que dije al principio, que si recuerdan, para lo que conocen, el manejo de privilegio en el sistema maneja lo que se puede o no hacer en el sistema, como las acciones que se pueden o no hacer. Y en este caso, sucursales va a permitir manejar qué se puede ver o no ver dentro del sistema. Básicamente con eso abarcamos casi en su totalidad el manejo de seguridad, de acción y vista del sistema. Y por otro lado podemos decir que esta funcionalidad es uno de los primeros pasos como para luego generar informes basados en sucursales y poder gestionarlo como unidades de negocio independientes. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, básicamente esta posibilidad de poder agrupar la información del sistema, absolutamente toda la información del sistema, en determinadas sucursales, luego eso va a quedar cómodo para poder generar un informe o una estadística basada en una sucursal en específica. Por ejemplo, queremos saber, acá por ejemplo en la localidad, qué sé yo, Saspeña, queremos saber cómo están las ventas en Saspeña, las altas, las bajas, bueno, un poco todo. Ahí ya queda la imaginación de cada uno, pero básicamente el módulo de informe no está terminado, pero todo lo que estamos haciendo, todo el laburo que se está haciendo ahora es siempre pensando en ese horizonte, en ese objetivo que es el módulo de informes, que es el que va a abarcar toda esta gestión, configuraciones, automatizaciones y todo lo que tenemos en el sistema para que lleguemos a ese punto de el famoso módulo de informes, bueno, que después vamos a hablar en otra ocasión de eso. Bien, ¿qué podemos decir de sucursales y terceros? O sea, ¿qué podemos decir de esta funcionalidad? Para lo que conocen y están usando la funcionalidad de grupos que actualmente tiene el sistema, podemos decir que es la evolución de esa funcionalidad. Es la... Permítanme un segundo, voy a abrir el chat por las dudas, siempre me olvido de eso. ¿Cómo se hace para abrir el chat? Acá. Ahí dentro de las opciones, pero... Ahí ya encontré. Yo te aviso si hay algo. Estamos. Bien, entonces como decía, es la evolución de la funcionalidad de grupos. En la versión actual del sistema tenemos esta funcionalidad que se llama grupo que nos permiten poder agrupar algunos elementos, entre ellos cliente, cajas, usuarios y tableros, si no me equivoco, es lo que se puede manejar con grupos. Bueno, la idea en esta evolución es justamente que se puedan agrupar más elementos. Básicamente casi todos los elementos del sistema se van a poder relacionar a una sucursal y con eso agrupar. Por ejemplo, podemos decir que vamos a agrupar, vamos a permitir la agrupación de clientes y todos sus elementos relacionados. ¿Qué quiero decir con elementos relacionados? Bueno, básicamente todo lo que está relacionado al cliente, sus conexiones, sus tickets, la facturación, las cobranzas, todo lo que está relacionado con el cliente va a estar agrupado en una sucursal, o sea, la sucursal del cliente, donde está el cliente, perdón. Podemos decir también que la agrupación va a permitir justamente controlar la visibilidad de las opciones de venta. O sea, voy a poder ver por sucursal planes, servicios, productos, extras. O sea, voy a poder decidir qué vender en cada sucursal y qué no. También se va a poder agrupar tickets, cajas, tareas. Y la ventaja también de esta evolución de la funcionalidad de grupos permite relacionar un usuario
No, perdón, acá es otra cosa. Relacionar usuarios a determinadas sucursales y con eso ocultar la información entre ellos. Bueno, eso es medio redundante a lo que habíamos hablado inicialmente. Eh, Acá, esto es lo que quería decir. Casi todas las entidades están relacionadas a una sucursal. ¿Por qué digo casi? Porque básicamente hay algunos elementos que no tenía mucho sentido ponerlos en una sucursal, y también por la lógica del sistema. Por ejemplo, las automatizaciones programadas y por evento no se pueden relacionar a sucursales, y los logs del sistema, todo el registro de actividad del sistema, los registros de errores, ese tipo de cosas, no está relacionado directamente a una sucursal, por lo tanto en la vista general se ve completo. Sin embargo, si yo quiero ver, por ejemplo, el log de actividad, todo lo que pasó con un determinado cliente, lo puedo ver en su ficha justamente filtrado por ese cliente. Por eso es el casi todas las entidades son las que se relacionan a sucursales. Y casi porque inclusive las etiquetas, para los que conocen las etiquetas del sistema, permite justamente marcar con una pequeña etiqueta clientes, tickets, conexiones. Entonces ahora también se pueden determinar qué etiquetas vamos a usar en cada sucursal. Capas de mapa, ciudades, área, categoría de movimiento de caja, métodos de pago, plantilla de SMS, plantilla de mail, eso también por ahí es importante que esté separado. Entonces, en línea general, podemos decir la primera frase: casi todas las entidades van a estar relacionadas a una sucursal. Bien. Tanto los usuarios como los elementos del sistema pueden pertenecer a varias sucursales a la vez. Eso es otra mejora, que básicamente agregamos lo que es la relación múltiple, o sea, algo puede estar en varias sucursales al mismo tiempo. Por ejemplo, podría decir que hay un plan de velocidad que yo sé que lo vendo en todas las sucursales, bueno, lo pongo en todas las sucursales y me olvido del problema de que no le aparezca a un usuario en una determinada sucursal. Y para que un usuario vea todo, porque siempre queremos hacer una división, una organización de lo que ve en cada usuario, pero siempre queremos tener un usuario que ve todo, que es justamente el que puede llegar a gestionar o acomodar algún error de asignación de sucursal. Bueno, este usuario que queremos que vea todo debería estar relacionado a todas las sucursales. Eso hay que entenderlo. Bien. Básicamente hay algo muy importante relacionado a esta... Antes de entrar en este ejemplo, me gustaría saber si hasta acá se está entendiendo, si no voy muy rápido y si hay alguna consulta, eh, antes de entrar a los ejemplos. Escucho. ¿Ninguna consulta? Venimos bien, parece. Bueno, buenísimo. Espérate, aprovechamos que se entiende perfecto. Buenísimo. Ya que estamos hablando del tema, si yo genero un ticket a un grupo y se lo especifico a un grupo en particular, Ajá. los datos de contacto, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo quiero asignar un ticket Sí. a un empleado, Sí. que el usuario del empleado solamente pueda ver los datos de ese cliente según el ticket que le asigné. Esta modificación está, según lo que entiendo, mucho de lo que yo necesito, pero no sé si el trabajo con los grupos está unido a los tickets por usuario. Básicamente la lógica es, ahora vamos a hacer un ejemplo, pero básicamente todo está relacionado a una sucursal, o sea, qué puede ver o cómo lo va a manejar va a depender de cómo repartas la organización de sucursales. O sea, ahora cuando lo vemos en el sistema se va a entender mejor, pero básicamente, primero que el usuario, supongamos que el usuario está en una sucursal determinada, y ese usuario va a ver solamente los tickets que están relacionados a su sucursal. No va a poder ver otro ticket. Cuando ingresa o necesita ver la información dentro de ese ticket, todas las opciones, la información que vea, va a estar, siempre hay una relación con la sucursal del ticket. O sea, no va a poder ver nada que no sea de su sucursal, a menos que, y ahí hay unas excepciones que después en el sistema vamos a verlo mejor. Pero no terminé de entender la pregunta, pero... ¿Vos querés
perdón, Bruno, ¿vos querés que tu técnico vea el ticket, pueda ver alguna información mínima del contacto del cliente, por ejemplo, pero que no pueda entrar a la ficha del cliente? Eh, no, ingresar a la ficha del cliente no tendría ningún problema porque eso en los permisos yo se lo puedo bloquear. Ajá. El problema es que lo que yo quiero es que el técnico no tenga el acceso total a la base de datos de clientes. Entonces, cuando yo le asigno un ticket, que sé que ustedes han estado trabajando y que puede ser que en la próxima versión estén largando la modificación de los tickets, cuando yo le asigno un ticket al cliente, los únicos contactos que le figuren, o sea, los únicos clientes que pueda visualizar él, sean los respectivos a los tickets que tiene a su gestión. Sí, Eso que vos Entonces, decís lo tenés que pensar en el siguiente nivel, en el que esos clientes que el usuario va a ver van a pertenecer a su sucursal. O sea, no por el ticket que él tiene, sino porque hay un nivel arriba, una capa arriba que es la sucursal. ¿Se entiende? Vos lo tenés que pensar que la sucursal es una capa de visualización. Tu usuario está en la sucursal, en el sucursal 1 y va a poder ver todos los tickets del sucursal 1 y todos los clientes del sucursal 1. Cuando vos le creas un ticket a un cliente del sucursal 1, va a estar también en la sucursal 1, ¿se entiende? pasa Abraham, que él lo que tiene es dinámico, ¿entendés? No es que por lo que yo entiendo, Ah, no, sí, es dinámico, es como que cambia de sucursal todos los días el tipo, ¿entendés? El bien. técnico. Entonces él Pero necesita que, igual se puede ver. no, claro, pero él no quiere que vea la lista de clientes, básicamente, Ujú, ¿está? ujú. Pero que pueda ver la información relacionada al cliente en el ticket. Y hay Sí, que ver eso cómo queda. es una mejora de ticket en realidad, de cómo, qué Mm, información muestra el cliente, digamos. ujú. Sí. Igual la referencia esta de poder ir a la tabla de ticket y qué ver va a depender también de la organización de la sucursal, porque, Exacto, o sí, sea, ahí puedes crear una sucursal por cada uno de tus chicos, digamos. exactamente. Por eso justamente al final iba a decir, pero me adelanto, una vez que actualicemos el sistema, por supuesto que soporte va a ayudar en esta organización, porque requiere un acomodo, o sea, el que quiera usar la funcionalidad va a tener que sentarse y planificar, organizar y decir, bueno, estas son las sucursales, porque hay empresas que van a usar las sucursales por instalador, hay empresas que van a usar las sucursales realmente por una locación física. Se entiende que el concepto de sucursales es abstracto. Cada uno va a usar esta funcionalidad de sucursal como le quede mejor la división y la organización que necesita. No necesariamente tiene que ser una sucursal física, así que uno lo maneja abstracto. Esa sería la idea. Así que bueno, eso se puede ver, el ejemplo puntual tuyo, Bruno, con soporte se puede ver a ver cómo se puede acomodar y si falta algo se detecta qué es lo qué cuestión está faltando y bueno, se corrige. No hay ningún problema con eso. perfecto. Y en la filmina anterior, no lo llegué a ver. Ujú. ¿Los planes van a también variar por sucursal? Exactamente, Sí. exactamente. Todo. Planes, dispositivos, configuraciones, punto de conexión, ciudad, área, absolutamente. Falta, lo único que queda afuera son las automatizaciones y los logs. Perfecto, perfecto. Continúo entonces. Bien, ahora que se entendió más o menos esta cuestión de que todos los elementos del sistema van a estar relacionados a una sucursal, hay que empezar a pensar en la consistencia de los datos, en la mezcla, en el cruce que se puede llegar a ocasionar con estas sucursales, con esta configuración de sucursales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si un cliente pertenece a la sucursal 1, las opciones que se verán de ciudad, área, etiqueta, cuide de facturación, para este cliente serán solo lo que pertenecen a la sucursal 1. ¿Se entiende? O sea, yo cuando estoy cargando o editando un cliente, viste que al cliente se le puede modificar la ciudad, el área, las etiquetas, con qué empresa quiero facturar. Bueno, las opciones que yo voy a tener en el formulario van a depender de la sucursal en donde está ese cliente. ¿Se entiende? Ese sería el ejemplo que quiero que se entienda, que esa es la consistencia que tiene que existir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo si yo necesito mover un cliente de una sucursal a otra,
Solo se va a poder si la configuración, o sea, la ciudad, el área, las etiquetas, cuello de facturación, pertenecen a la sucursal nueva. O sea, no me puede quedar el cliente en una sucursal con una ciudad, con un área o etiqueta que no sea de la sucursal que le puse. ¿Sí se entiende? Ahí justamente el ítem siguiente es lo vemos en el sistema porque va a ser más fácil verlo en el sistema. Ahí vamos al sistema un ratito. Ahí. Confírmenme si están viendo. Ahí está. Sí, estamos viendo. Buenísimo. Bueno, vamos a crear un cliente nuevo. Básicamente ya saben que vamos a hacer así, cliente, no, Juan Pérez, eso me gusta siempre. Saben que los datos obligatorios son solamente calle, domicilio, nombre y CUI de facturación. En este momento, el usuario que yo estoy logueado en el sistema, es un usuario que tiene asignado o pertenece a dos sucursales, a la 1 y a la 2. Entonces, cuando yo estoy cargando un cliente, por defecto me aparece que este cliente va a quedar en esas dos sucursales. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, el cliente cuando se carga va a quedar por defecto en las sucursales donde yo estoy como usuario, como vendedor, vamos a decirlo. Bien, pero yo puedo personalizar eso. Entre las sucursales a las cuales yo pertenezco. Hay una tercera sucursal acá que no se ve, que es sucursal central. O sea, yo no la veo porque yo como usuario, como este usuario, yo no estoy dentro de esa sucursal. Entonces, cuando yo quiero asignarle, por ejemplo, que este cliente va a estar en tal ciudad, solamente me van a aparecer las ciudades que pertenecen a la sucursal 1 y a la 2, porque son esas las opciones que tengo elegida acá. Si yo quito la sucursal 2, porque digo, no, este cliente que estoy cargando quiero que quede solamente en la sucursal 1. Entonces voy a ver solamente las opciones de área, de ciudad, de sucursal 1. Si me voy acá a la parte de facturación, solamente voy a ver la empresa de facturación o razón social de la sucursal 1. En datos adicionales, si quiero cargar una etiqueta, solamente voy a ver la etiqueta de sucursal 1. ¿Se entiende la idea? Básicamente, todas las opciones que tengo para poder configurar algo en este formulario van a depender de la sucursal que yo tengo seleccionada. Vamos a hacerlo al revés. Sucursal 2, voy a ver solamente la ciudad del sucursal 2, el área del sucursal 2, y el CUI de facturación o la etiqueta también de cosas. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Sí. Buenísimo. Hasta ahí yo puedo, o sea, yo puedo dejarlo así, vamos a dejarlo simple, vamos a ponerle en sucursal 1, área 1, y facturación 1 y etiqueta 1. Ah, sí, aparecen las dos porque tenía lo. Perfecto, ahí yo cargo el cliente. Y me queda Juan Pérez con la etiqueta de sucursal 1, la ciudad, el área y la empresa de facturación sucursal 1. Si yo quiero ir a editar, que era el ejemplo que estábamos hablando, me voy a la ficha y quiero moverlo de una sucursal a otra, porque, a ver, o quiero sacarle, en este caso, por ejemplo, quiero sacarle porque están dos sucursales y yo quiero que esté en una sola. Es un ejemplo un poco rebuscado, pero quiero que se entienda la mecánica nomás. Yo no puedo sacarle la sucursal 1 y dejarle solamente en la 2, porque me va a dar un error de inconsistencia, donde me advierte de que los elementos, que la ciudad, el área, la empresa y la etiqueta no pertenecen a las sucursales del cliente. O sea, si yo lo dejo con la sucursal 2 solamente, me va a quedar inconsistente. O sea, el cliente va a pertenecer a la sucursal 2, pero su información de ciudad y los otros elementos no pertenecen a esa ciudad. ¿Se entiende la cuestión de la consistencia? Le llamamos así para llamarle de alguna forma, pero ¿hasta ahí se entiende? Ahí está. Parece que Bruno nomás está en clase, ¿eh? Sí, estoy tratando de ver cómo lo puedo integrar con la situación actual de la empresa.
pero Bien. me gusta. No, ese después sentate más tranquilo con una hoja, hacete unos dibujos y ahí unos redonditos y ahí va viendo cómo lo vas repartiendo. Bien, esto es muy importante entender porque resulta ser de que no me va a dejar editar el cliente porque el sistema no te va a permitir dejar una inconsistencia en lo que yo le llamo personalmente una relación de primer nivel. O sea, cuando yo estoy hablando de los atributos del cliente o los datos del cliente que están directamente con el cliente, o sea, su ciudad, la etiqueta que tiene puesta, o sea, esas son relación de primer nivel, así la llamo yo. Eso no, el sistema no te va a permitir dejar esa inconsistencia. Yo sí puedo sacarle la sucursal 2 y dejarle solamente la 1, ¿por qué? Porque todos los elementos que tiene el cliente están relacionados a la sucursal 1. Ahí yo le dejé solamente con la sucursal 1 y, por ejemplo, voy a querer editarle la etiqueta y no me aparecen las opciones de la otra sucursal ahora. Solamente me aparece el de la 1. Así el sistema se va a comportar a partir de ahora y quiero que se entienda esa parte. Bien, voy a seguir con la presentación para no confundir y no salirme de línea. Eso, acotación ahí nomás. Sí, El sistema funciona así y va a romper un poco las pelotas con esas inconsistencias. Sí estamos usando sucursales, ¿no? Si no exactamente. tenemos interés en usar la funcionalidad, Ujú, directamente todos los usuarios están en todas las sucursales y es transparente, o sea, ujú, te das exacto. cuenta, digamos, del... Pero bueno, ya cuando entramos en este juego de que queremos dividir, partir el sistema en distintas porciones, Ujú. y que cada usuario vea una porción del sistema, se agrega esta complejidad por ahí un poco inevitable. Después veremos si podemos ir mejorando, haciéndolo un poco más inteligente, pero no encontramos un camino por ahora mucho, Sí, como mucho más inteligente sí. porque es bastante humano el tema, ¿viste? De cómo lo dividimos, es organizativo, entonces está complicado. No, como ya saben cómo trabajamos, nosotros la funcionalidad es nueva, las analizamos, la volcamos para que pueda solucionar la necesidad y una vez que se lo larga al terreno, se empieza a usar, ustedes que son lo que terminan usando la funcionalidad, van encontrando justamente la incomodidad o por ahí las cuestiones que voy a decir, esto me va a quedar más práctico si es así. Bueno, ya conocen cómo viene el tema, lo charlamos, lo vemos y ahí es donde ya se va mejorando, corrigiendo, cambiando, ya sobre una base que está funcionando. También nosotros no la queremos complicar mucho de entrada porque, o sea, con agregarle alguna automatización o alguna inteligencia particular, porque si no, nos estamos adelantando a algo que capaz que no era el camino. Así que eso, bueno, ya lo entienden. Bien, sigo con consistencia de sucursales. Lo que vimos era básicamente con la carga y la edición de cliente. Lo mismo se aplicaría para todos los elementos del sistema. Por ello es importante justamente planificar, organizar la división de sucursales. Una aclaración nomás. Dame un segundo, pongo la presentación. Ahí está. Bien. Pero hay una excepción a esta regla de consistencia, que cuando hablamos de las relaciones de segundo nivel. Si primer nivel eran los atributos que directamente tenía el cliente, segundo nivel son, por ejemplo, cliente y sus conexiones, cliente y sus tickets, ¿se entiende? Esta regla no es estricta, en este caso de las relaciones así de segundo nivel. ¿Por qué no es estricto? Porque si yo, por ejemplo, edito la sucursal de un cliente eh, y su conexión estaba relacionado a un plan que no pertenece a la sucursal que yo estoy editando, el sistema no puede arbitrariamente ir y cambiarle el plan al primer plan que encuentra de la otra sucursal, ¿se entiende? O sea, no podemos hacer eso. Entonces, tampoco podemos, o sea, no podemos hacer una refactorización automática en ese caso, porque no sería conveniente. Entonces, va a quedar esa inconsistencia controlada, le llamamos, porque va a quedar el cliente en la sucursal 2, por ejemplo, con una conexión que está relacionado a un plan de la sucursal 1, pero porque
porque ese plan estaba solamente en la sucursal 1, o sea, ¿se entiende más o menos la idea? O sea, si uno armó la organización esta de sucursales y no previó la cuestión de que ese plan tenía que estar tanto en la sucursal 1 como en la sucursal 2, bueno, va a quedar esa inconsistencia, pero no va a afectar en el funcionamiento del sistema, o sea, la conexión no va a dejar de andar, no va a dar un error en la tabla, o sea, básicamente ustedes van a poder ingresar a esa conexión normalmente, van a visualizar el plan que tiene, y bueno, ustedes van a reconocer de que ese plan no pertenece a la sucursal a la cual pertenece el cliente, está usando un plan de otra sucursal, y bueno, y ahí ustedes van a decir qué hacer, lo dejan como está, o lo cambian al plan, a un plan que corresponda de la sucursal donde está el cliente. ¿Se entiende más o menos la idea? Porque un trabalenguas, me escuché y parecía un trabalenguas. Consulten, pregunten. Ay, se entendió, parece. Ya conocido va a ser ahora en el soporte. ahí es donde salta quién entendió y quién no. Bien. ¿Sigo? Bien, Alberto, Escucho. es más o menos como con lo que venimos trabajando. O sea, ¿Sí? en el caso nuestro, cuando nosotros vamos a dar de algo a un cliente, de acuerdo en el área que esté conectado, todo solo nos aparecen los planes que tiene asignado ese controlador. Exacto. Igual que ahora, esto de las sucursales es como en el sistema viejo, cuando podíamos filtrar por controlador. Exactamente, muy bueno el ejemplo, Federico. Sí, en la versión 1, los planes que te aparecían estaban relacionados al router. Bien, exactamente. Sí, sí, es muy similar. Solamente que estas advertencias y comentarios que estoy haciendo y excepciones que estoy comentando están relacionados exclusivamente a la cuestión del movimiento de cliente o elementos entre sucursales. Ahí nomás es donde está toda esta cuestión de la consistencia y que hay que preocuparse un poco por eso, ver que quede todo bien. Pero lo que quiero decir nomás es que el sistema no les va a trabar el trabajo a la hora de mover un cliente a otra sucursal, hablando de sus conexiones, su facturación, sus tickets. Todo eso no es que van a tener que ir a alterar el cliente o hacer algún laburo extra para poder ir a cambiar los planes, o sea, no se va a complicar por ese lado. Y como decía Facundo, justamente, el que no se quiere complicar o no necesita, mejor dicho, esta cuestión de sucursales, va a tener una sola sucursal, ¿sí? No sé quién habló. Va a tener una sola sucursal que se va a llamar, por ejemplo, central, y absolutamente todos los elementos van a estar relacionados a esa sucursal y va a ser transparente, no se van a dar ni cuenta que existe el concepto de sucursales. El tema nomás es cuando empiezan y que va a ser al principio de lo que empiezan a usar esta funcionalidad, de querer organizar y decir, a ver, no, todos estos clientes tienen que ir a tal sucursal. ¿Se entiende? Entonces, esa organización es la que por ahí depende de esta consistencia. Y acá, bueno, viene justamente una aclaración muy importante. Es, para las instancias, o sea, las empresas, su sistema, que ya están utilizando la funcionalidad de grupos, porque ya hay varias empresas que utilizan esta funcionalidad, justamente Bruno me comentaba que la usaba, se creará una sucursal por cada grupo y otra sucursal más llamada pública o central, no estamos ahí todavía decididos con eso. Luego se va a relacionar todos los elementos que hay en el sistema con sus respectivas sucursales, usando como referencia los grupos que actualmente están configurados. Se entiende que es como que ustedes, luego de la actualización, en teoría debería quedar todo como está, no van a notar diferencia, porque básicamente es la misma funcionalidad de grupo, solamente que evolucionó a una mejora grande, y vamos justamente automáticamente en la actualización a acomodar todos los elementos con su respectiva sucursal. La única particularidad es esa parte de la sucursal que se va a llamar pública o central, estamos viendo, porque grupo actualmente tiene una lógica de que
Si el cliente, por ejemplo, no tiene un grupo asignado, es público y lo ve todo el mundo. Esa lógica es la que desaparece. Básicamente no va a existir esa cuestión de decir, yo no le pongo ninguna sucursal y lo ve todo el mundo. No, no lo ve nadie. ¿Se entiende? Mejor dicho, no se va a poder hacer eso. O sea, básicamente el sistema no te va a permitir crear un elemento sin sucursal. Como por defecto mínimo tiene que tener la sucursal central o una sucursal cualquiera. No se pueden crear elementos sin sucursales porque no lo va a ver nadie. Eso se entiende porque es muy importante entender que esa es la restricción justamente de sucursal para poder mantener una lógica estable, porque si empezamos a combinar que vacío significa otra cosa, empieza a mezclarse y a enredarse las cosas. Y para los que, lo que venimos repitiendo varias veces, para los que no están utilizando grupos, simplemente se va a crear una sucursal llamada central y todos los elementos van a estar relacionados a esa sucursal. Por lo tanto, va a ser totalmente transparente para el que no esté usando grupos actualmente en el sistema. Eso es lo que corresponde a la actualización. ¿Hasta acá alguna duda? Mayormente para los que están usando grupo actualmente. Yo aprovecho, tomo un mate. No sé si mencioné, pero las cajas también van a estar, como actualmente están con grupo, también van a estar con las sucursales. Así que... Ah, era el último. O sea que yo no. Sí, la actualización es lo último. Preguntas hasta acá, si no, agrego un comentario más relacionado a esto. Ninguno hasta ahora. Bueno, un segundito, saco la pantalla completa. Ay, quiero sacar y no me deja. Ahí está. Vamos al sistema un ratito, quiero mostrarle un poco el sistema porque mucho palabrerío, pero bueno, si vamos a lo que es sistema sucursales y terceros, sucursal y terceros, un segundito subo esto, ahí está. Bien, vamos a tener una tabla para gestionar justamente las sucursales. Es importante también comentarles que los elementos que se filtran por sucursal, lo que se oculta por sucursal son justamente los clientes, los tickets, las cajas, pero todo lo que sea de configuración, por ejemplo, la lista de sucursales, la lista de ciudades, si yo me voy, por ejemplo, a ciudades o áreas, esto no se filtra, esto el usuario que tenga los permisos para poder entrar a esta vista va a ver todas las ciudades. No tiene sentido que yo oculte y filtre por sucursal de usuario en la configuración, ¿se entiende? Acá si no quieren que vea la tabla de configuración, se maneja por permisos. Por lo tanto, cuando yo quiero crear una ciudad nueva, por ejemplo, voy a tener disponible todas las sucursales que existen configuradas en el sistema para yo configurar justamente y decir, qué sé yo, una ciudad con cualquier nombre, yo digo, bueno, esta yo quiero que esté en central y en la sucursal 2, por ejemplo. Va a estar disponible para esas dos sucursales. Y listo, esa es la configuración nueva. Básicamente se agrega este concepto de sucursal y cada elemento de configuración o parametrización que agregan en el sistema tienen que pensar si va a estar disponible para todas las sucursales o para qué sucursales va a estar disponible. Simplemente eso. Y en el caso de la configuración y gestión de sucursales, vamos a agregar una sucursal nueva. Es simplemente un nombre y una descripción. La descripción es interna para ustedes. Y el nombre, y acá es muy importante, casi tan importante que debería agregar la explicación en este formulario, ahora que me doy cuenta. Cómo manejar los nombres de las sucursales. Porque ahí donde se empieza a complicar y decimos, ¿qué nombre le pongo a la sucursal? O sea, sí, a ver, yo le puedo poner los nombres de la localidad, por ejemplo, o del instalador. Bueno, ahí en donde ya la creatividad de cada uno va a detonar en qué nombre le ponen a la sucursal. Pero les voy a dar una recomendación. Básicamente, tanto para sucursal y etiquetas, ambos elementos del sistema,
tienen que evitar usar los espacios. O sea, una sucursal, por ejemplo, Resistencia Norte, no es que no pueden usar, es una recomendación nomás. Resistencia Norte, por ejemplo, yo lo armaría así, por ejemplo, a esa sucursal o con un guión. ¿Por qué esto? Porque las sucursales y las etiquetas son un elemento de texto que para simplificar todo el desarrollo y en sí la funcionalidad, es texto en las tablas de la base de datos. Por lo tanto, si yo me creo una sucursal que se llama Resistencia Norte, después me creo otra sucursal que se llama solamente Resistencia, y otra sucursal que se llama solamente Norte, puede llegar a haber un conflicto entre esas tres sucursales. Creo que hay una validación y no le va a permitir hacerlo directamente, pero se entiende que hay que evitar esa lógica de que el nombre de la sucursal o nombre de la etiqueta, hablo de los dos porque es lo mismo, tienen que evitar que los nombres estén incluidos en otro nombre, en otra sucursal. ¿Se entiende? Porque, bueno, puede haber un conflicto a la hora de la búsqueda, por ejemplo. Imagínense que ustedes van y quieren filtrar por la sucursal Resistencia, y bueno, va a traer los de la sucursal Resistencia y lo de Resistencia Norte, porque la comparación es de texto, y bueno, eso ya es una limitación de la tecnología que ya no depende de nosotros. Entonces, recomendación, si quieren algo largo, un nombre largo, Resistencia-Norte, _medio, @ carita, no sé si me va a salir la carita, pero lo que quieran. Pero la idea es evitar los espacios, ¿para qué? Para justamente evitar esa cuestión de que el nombre esté incluido dentro de otro nombre. No sé si se entendió, porque yo soy muy técnico por ahí para explicar algunas cosas. Esto es lo mismo con etiqueta. Sí, perfecto, es lo mismo, la misma situación nos pasa a nosotros con las etiquetas. Exacto. Buscamos no me acuerdo con qué, algo con débito o con Ruela y nos traía a todos. Y bueno, eso lamentablemente, y me da vergüenza decirlo, pero lamentablemente nos dimos cuenta con esta funcionalidad de sucursal, nos dimos cuenta de que esta limitación de la tecnología que busca por texto te hace una búsqueda incluyente. Se llama, bueno, es una búsqueda por base de datos que busca el texto dentro de otro texto y básicamente te trae el resultado que no querés. Así que etiquetas, nosotros vamos a agregar la misma validación de control que no te deje agregar una etiqueta que esté dentro de otra etiqueta. Eso después lo vamos a corregir para evitar ese problema. En sucursales ya está, en sucursales ya valida, ya no te va a dejar crear una sucursal con un nombre que está incluido en otra. Y por supuesto que no te va a dejar repetir un nombre tampoco, porque no tiene sentido. Y cuando yo creo los usuarios y quiero decir, bueno, este usuario va a estar en tal sucursal, van a ver que en la mayoría de las tablas, o todas se podría decir, va a haber una columna más de sucursales para saber en qué sucursal está ese elemento, para el que tiene la visibilidad de todo. Pero en este caso, por ejemplo, como es de configuración, veo todo y veo que el usuario José está en lo que es la sección de seguridad, está en estas dos sucursales. Fíjense, yo voy a mostrar una cosita, me voy a la tabla de cliente. Uy, denme un segundo, que se me salió el compartir. Ahí está. ¿Están viendo, no es cierto? Sí, sí. Ahí está. Yo estoy en la tabla de cliente y veo solamente dos clientes. Veo estos dos clientes porque pertenecen a por lo menos una sucursal de las mías, como usuario José. Si yo me voy a ciudades, ¿dónde está? Usuario, acá. Y agrego la sucursal central, le estoy diciendo que ahora quiero que el usuario José vea, o puedo sacarle las otras dos, vea solamente lo de central. Entonces yo me voy a la tabla de cliente, actualizo. Un poquito que me está tapando el... Pero, chamigo. Hago clic para mover y me cierra el compartir. Ahí está. Actualizo y ahora me trae los 87 clientes que por defecto estaban en la sucursal central.
¿Se entiende? Para mostrar nomás un ejemplo del ocultamiento. Realmente la información se oculta, no se ve. Así que ese era un ejemplo de cómo yo me fui y a un usuario le modifiqué a qué sucursal pertenece y en ese momento el usuario empieza a ver la información de esa sucursal. Así de simple. Hay una frase que me gustaría decir como para ir concluyendo, es: esta cuestión de sucursales es una funcionalidad simple, pero abarcativa. Abarca todo el sistema, incluye todo el sistema, pero es simple. La lógica es, yo quiero agrupar y manejar la visibilidad de la información dependiendo de la sucursal. Simplemente eso. Pero abarca todo el sistema, por lo tanto es importante nomás planear y determinar cómo voy a hacer esa división para no tener que refactorizar mucho. Se puede, por supuesto, hay ediciones masivas. La cuestión de yo seleccionar, por ejemplo, estos 87 clientes e irme a la edición masiva, tranquilamente puedo editar la sucursal, pero lo tengo que planear bien, ya que yo hago esto, por ejemplo, y el sistema va a intentar modificarme la sucursal de todos esos clientes que yo seleccioné. Pero todos los clientes que tengan que no pasen la validación de consistencia, o sea, todos los clientes que tengan algún elemento relacionado, ciudad, área, código de facturación, etiqueta, que no pertenezcan a estas dos sucursales, no los va a editar y me va a dejar el detalle en el log de acción. En el log de acción me va a detallar específicamente qué cliente no pude editar y por qué. ¿Por qué? Porque tenía la etiqueta de otra sucursal. Entonces no me lo va a dejar editar. Entonces puedo después filtrar y acomodar esos clientes que me quedaron afuera, por ejemplo. Así que eso también es importante que lo sepan para lo que va a ser la refactorización, el acomodo, pero yo les recomendaría, una vez que esté actualizado, lo determinen cómo van a trabajar y bueno, ahí se va viendo. Se va haciendo pruebas también, siempre recomendamos hacer pruebas, no ir directamente al cambio completo de algo en el sistema, sino que tomarse un ratito de elegir algunos conejillos de India, unos 5 clientes que sabemos que no se van a enojar, si van a tener algún problema, y los modificamos ahí y vemos cómo resulta. Más todavía con las cuestiones técnicas, pero siempre, para todo, para agarrar costumbre. Así que hasta acá, ¿alguna consulta? Todo perfecto, más que claro. Buenísimo. Sí, la idea no era tampoco quitarles mucho tiempo, porque como dije, es una funcionalidad simple, pero útil. Esto se vino solicitando bastante, así que, bueno, ni bien el sistema esté actualizado, ya saben, van a ver la publicación en la comunidad de Telegram, y van a poder ver, vienen otras actualizaciones más, que en esta bajada de sucursales también vienen las mejoras de ticket. No sé si querés que comente rapidito, Paco, aprovechando. Están en el, bueno, se puede ver en Ah, sí, se puede ver en el en chat. el Monde que está Sí. publicado. Eso, si querés mostrarle cómo pueden ir mirando eso. Ujú, sí. Ahí se ve lo que va a venir de ticket, que básicamente es una mejora de practicidad en general. Ujú, exactamente. A ver, internet. Ahí está. Bueno, para los que conocen, este es nuestro Chainlo, donde van a ir viendo a medida que vamos actualizando, ven un pequeño resumen de lo que tiene la funcionalidad. Por supuesto que acá no explica todo, solamente es un resumen. Y para poder ver en qué estamos trabajando, con este botón ingresan a la herramienta de gestión de tareas que tenemos, que usamos, que está muy buena. Se llama Monday, y acá van a poder ver por grupos, o sea, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de sucursales y terceros. Bueno, esto está en testing, ya está muy próximo de llegar a lo que es QA, que QA significa la prueba de calidad. Testing es encontrar los errores gruesos
y QA es la prueba de actualización. Nosotros la actualización no la llevamos derecho al servidor de producción, sino que pasamos por un servidor que es idéntico al de producción, bajamos la actualización, vemos que no genera ningún problema y ahí recién hacemos la actualización en producción. Para que entiendan por ahí el estado. El análisis, ya saben que es cuando recién está en papel y lo estamos probando, prototipando, desarrollo y bueno, test. Ticket es este módulo que es gigante. Básicamente va a haber acceso directo para las acciones, para que no tengan que ir a la edición del ticket para poder cambiar algo, como por ejemplo asignar a un usuario, cambiarle de cliente, varias cosas. Bueno, son accesos que directamente va a estar en la tabla, tanto para la tabla como el calendario de ticket. Luego está vista integral ticket sin pestaña. ¿Esto querés, porque yo no trabajé en esta parte, Facu? Ahí te explico. Bien. Básicamente, voy a hacer un comentario acá. La mayoría de los ítems de actualización de ticket están orientados a la practicidad, a la comodidad de la gestión de los tickets. ¿Tá? Se fue Bruno, qué lástima porque él no había pedido algo. Em, hay un ítem que quedó en proceso porque lo avanzamos, pero después no pasó las pruebas y lo llevamos para atrás, que eso va a venir, lo trasladamos en realidad a una funcionalidad integral al sistema, así que cuando salga esa funcionalidad va a estar eso de lo del registro de actividad del ticket, va a pertenecer en realidad a una funcionalidad aparte, ¿no? Después la mayoría son mejoras de practicidad, como les decía, y bueno, van a estar también acompañados, o sea, acompaña esta actualización de tickets con la de sucursales y terceros, que supongo que la haremos o esta noche o mañana, ¿no? Así que cuestión de ir probando y bueno, cualquier cosa pueden informar, digamos, de alguna necesidad siempre en el formulario de solicitud de funcionalidad o mejora, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, acá pueden ver, hay mucho que está en un estado de, de análisis, pero bueno, vamos avanzando. Ya vieron que se avanza, se avanza. Siempre para adelante. A ver. Estamos. Creo que hasta acá cumplimos las horas que más o menos estábamos proyectando. Si no hay consultas, yo no veo el chat. Yo creo que no había consultas. No, por ahora está todo tranquilo. Bueno, Sí. cualquier cosa. Bueno, esto va a estar, lo terminamos de procesar. Si no se rompe la grabación, la subimos a YouTube. Queda disponible para los que quieran ver y rever las veces que quieran. La idea es repetir este tipo de webinar. Inclusive estamos charlando de empezar a hacer webinar más, no tan con un objetivo en específico, sino más con una charla de consejos, de por ahí recomendaciones de nuestro lado de cómo usar correctamente el sistema, y aprovechar como se dice en la facultad, una clase de consulta, ¿viste? Algo así, como para empezar a ayudarlo y generar esta dinámica de compartir con los clientes. Ahora, encima aprovechando también ahora que estamos entrando en unas fechas más, depende, depende de quién lo vea, más tranquilo. Estamos. Bueno, muchas gracias por asistir y seguramente nosotros vamos a estar avanzando con otra funcionalidad y cuando salga otra funcionalidad grande también vamos a ir haciendo webinars específicos y después haremos algunos webinars genéricos, digamos, generales. Exactamente. Listo. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.